Creación o evolución. ¿Hemos sido creados por mano de un ser divino? ¿O somos el resultado de un cataclismo astronómico? Esto producto de la casualidad y el azar. ¿Podemos atribuir la existencia del universo y todo lo que en él está a un diseñador? Con el avance de la tecnología y nuevos descubrimientos científicos, presentados a nosotros en los diferentes medios de comunicación, pero que desafortunadamente están predispuestos a un pensamiento de evolución, no hay que olvidar que tan solo es una teoría formulada en una observación visual y que nos han sido impuestos desde pequeños, desde la escuela y a través de los medios de comunicación. Y aunados a otras diferentes corrientes ideológicas, nos llevan inconscientemente a una duda constante, a una inseguridad en lo futuro, a una desconfianza en lo porvenir, a ignorar el origen de las Escrituras y por consiguiente a cerrar nuestra mente y corazón a lo que en ellas tienen para nosotros, negando la existencia de la mano de un Creador detrás de todo lo que existe, dando nuestra espalda a la posibilidad de tener una vida llena de luz, de optimismo, de esperanza, y arrastrando a nuestras familias y seres queridos con nosotros en nuestra incredulidad, a negar el propósito de la Iglesia, negando su veracidad y aplicación en nuestras vidas, llevándonos inconscientemente cautivos y presos a un pensamiento arrogante y sin Dios, y por consiguiente a una vida de abatimiento y desilusión, y peor aún, sin esperanza. ¿Es la historia en Génesis un cuento infantil? ¿O podemos encontrar pruebas y vestigios en el universo, basados en estos mismos adelantos científicos y tecnológicos, usando estas mismas observaciones, usando los mismos datos que la ciencia ha descubierto, todo esto a través de un lente diferente? ¿Podemos acaso encontrar la mano de un creador y diseñador? Vamos a tratar de corroborar si esta evidencia nos confirma lo que el libro de Génesis nos dice, tratando de ser justos en nuestro trato a las mismas pruebas, dejando a un lado la predisposición humanística y evolutiva, abriendo nuestro entendimiento a otro punto de vista objetivo, encontrando que aún en la misma comunidad científica hay desacuerdo en la interpretación de estos datos, pero que si son interpretados honestamente, nos pueden mostrar que la ciencia no tiene que estar en conflicto con la palabra de Dios, y que ambas no tienen que estar eternamente en desacuerdo. Por el contrario, el estudio de los fenómenos en el universo interior, así como en el universo interior, así como de toda la vida en nuestro planeta, encontraremos que el resultado de todos estos fenómenos nos llevará por sí solos al punto de vista donde la verdad nos hará libres y poder apreciar aún más la belleza de este universo, y al fin poder basar nuestra confianza en la roca sólida. Muy por el contrario a la creencia popular, la Escritura nos reta a estudiar. En las cartas a Timoteo, el apóstol Pablo le dice que lleve, entre otras cosas, los libros y los pergaminos. Y también encarga que no seamos unos neófitos, esto es, unos incultos, y que no creamos en la llamada ciencia. La pregunta es, ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es su definición? ¿A qué se refería el apóstol? La ciencia, de latín scientia, conocimiento, es el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medios de un método científico. Así que cuando habla de la llamada ciencia, está hablando del estudio con predisposición, no a la investigación honesta en busca de la verdad, porque muchos se han extraviado por falta de conocimiento.
Es de llamar la atención que esta carta está particularmente escrita a un joven. Dios nos quiere prevenir del riesgo tan grande que se encuentran nuestros jóvenes ante el continuo ataque del secularismo por llevar cautivas sus mentes, y que está ocurriendo día a día en los salones de clase, en donde están expuestos a un solo punto de vista, en un conocimiento que está basado en el producto del accidente y la casualidad. Por el contrario, Dios nos reta a que lo comprobemos en el universo. Salmos 19:1 dice: «Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos». Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a analizar primeramente este postulado. En el principio. Si hablamos de un principio, tiene que haber datos que nos lleven a corroborar esta frase. Las leyes más poderosas que rigen todo el universo, las leyes de la termodinámica. Absolutamente nada ocurre en el universo y la naturaleza que no esté regido bajo estas leyes. Esto nos dicen las leyes de la termodinámica. Primera ley. La energía no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y la segunda ley nos dice que a toda acción hay una reacción. Vamos a estudiar la segunda ley para así poder entender más claramente la primera ley. Si hay una reacción, es porque hubo una acción que la ocasionó. Si alguien tiene un resbalón, es porque alguien dejó algo que inició este movimiento. Si vemos un coche moverse, es porque alguien lo está manejando o peor aún empujando, porque antes estaba inmóvil. Otro ejemplo simple es la luz. ¿Acaso la luz se crea por sí sola o es el resultado de un acontecimiento previo, una explosión o un incendio tal vez, como un bosque ardiendo? En caso de la luz solar, es el resultado de la continua reacción nuclear que genera calor y luz por parte del Sol. Una acción y una reacción. Cada movimiento o reacción en todo el universo tuvo un punto donde inició. Pero más fascinante que esto es, si los cuerpos celestes están en movimiento, ¿qué los puso en movimiento? ¿Están listos? Pónganse los cinturones. En este momento, la velocidad de rotación girando alrededor de su propio eje es de tan solo 1.180 kilómetros por hora. Pero no es todo. La Tierra se mueve alrededor del Sol. Damos una vuelta completa en 365 días y 6 horas. Esto es a una velocidad de 67,000 millas por hora. Agárrense, porque vamos a ir todavía más rápido. Nuestro sistema solar se encuentra en uno de los brazos de la Vía Láctea. Nuestra galaxia está rotando y aparte estamos rotando alrededor del centro de la galaxia a tan solo 490,000 millas por hora. No tan solo la Vía Láctea es parte de un grupo de galaxias que está viajando a través del universo a 1,000 kilómetros por segundo. En el tiempo que te llevó tomar una respiración, has viajado miles de millas. Desde que naciste, has viajado miles de millones de millas. Si esta es la acción más fascinante, ¿qué la ocasionó? La siguiente pregunta entonces es, ¿de dónde salió en existencia la materia con la que estamos formados? Los planetas, las estrellas, la energía que de ellos emana. Por tanto, deducimos que la energía no existe por sí sola, tiene que tener una fuente. El movimiento tuvo que tener un principio. Si vemos el movimiento, es porque algo o alguien lo empezó a mover. La idea que algo salió de la nada es algo inconcebible. Nada se crea de la nada, por accidente, a menos que haya un propósito. Y si hay un propósito, hay alguien que está detrás de ese propósito. Albert Einstein, descubridor del principio de la energía nuclear, durante el desarrollo de la teoría de relatividad, en 1915, descubrió a través de su modelo matemático que el universo no podía estar estático, esto es, sin movimiento, que estaba ya sea en expansión o en implosión. Y en orden de encontrar un universo sin movimiento, tenía que endulzar o hacer trampa en sus ecuaciones. Años más tarde,
En 1920, el matemático Alexander Friedman y el astrólogo belga Georges Lemaitre pudieron establecer modelos basados en la teoría de Einstein, donde predijeron correctamente que el universo se estaba expandiendo. Es importante recordar que en estos tiempos no tenían los avances tecnológicos de hoy en día, y es hasta ahora que han encontrado que estos hombres estaban correctos en sus predicciones matemáticas. Ahora, si el universo se estaba expandiendo, quiere decir que antes estaba pequeño, es decir, que tuvo un origen donde prácticamente no existía. En 1929, el astrónomo Edwin Hubble descubrió que la luz que emana de las galaxias distantes parece ser más roja de lo que debería de ser, y dedujo que esto se debe a que todas las galaxias están moviéndose lejos de nosotros a velocidades enormes. El astrónomo Fred Hoyle se le ocurrió llamar a esto el Big Bang y se le quedó el nombre. Más tarde, en 1940, George Gamow predijo que si el Big Bang en verdad ocurrió, los primeros vestigios del universo tenía que haber una temperatura a tan solo unos cuantos grados por encima de cero absoluto. Esto es, menos 273 grados centígrados. Por supuesto, 25 años más tarde, dos científicos descubrieron por accidente, al estudiar las ondas radioactivas en el universo, que las primeras etapas del universo, la temperatura era de tan solo unos cuantos grados centígrados. Esto es, menos 270 grados centígrados. La temperatura más baja jamás registrada en toda la Tierra ha sido de tan solo menos 135 grados Fahrenheit. Steven Weinberg, ganador del Premio Nobel de Física en 1979, explica lo siguiente en su libro Los primeros 3 minutos. Después de un exhaustivo estudio de modelos matemáticos basados en la observación del universo, en el principio hubo una explosión. No una explosión como las que ocurren en la Tierra, empezando en un punto definido y expandiéndose, abarcando más y más el aire que la circundea, pero una explosión que ocurrió simultáneamente, llenando todo el espacio desde el principio con cada partícula de materia, corriendo aparte una de cada otra. En cuestión de una microfracción de segundo, la temperatura alcanzó 100,000 billones de grados centígrados. Esto es muchísimo más caliente que la más caliente del centro de las estrellas en existencia. La materia que fue desprendida consistió en tales partículas elementales como electrones, positrones y neutrinos. Como dato interesante, el universo se llenó de luz a través de los fotones que fueron generados. Bill Bryson, en su libro Una corta historia de casi todo, describe: en 3 minutos, 98% de toda la materia que jamás ha existido fue producida. Es el tiempo que te lleva a hacer un sándwich. La pregunta más intrigante es, ¿qué causó al universo brotar tan de repente en existencia? Pero el hecho de que antes había nada y ahora hay algo es prueba evidente de que puedes tener algo de la nada. Y si esto nos indica la evidencia, entonces debe de haber una mejor explicación. La tercera pieza de evidencia que encontramos es el origen de los materiales en el universo. Los materiales pesados como el hierro y el carbón fueron sintetizados en el interior de las estrellas, que después explotaron como supernovas. El problema está en los materiales que, por el contrario, son ligeros, como el deuterio y el helio. No pudieron haber sido sintetizados en el interior de las estrellas porque la temperatura necesaria tenía que haber sido de miles de billones de grados para poder haber sido creados. La temperatura más alta que se ha podido registrar en la Tierra ha sido 250,000 veces más caliente que el centro del Sol. Pongan atención a esto. Duró por tan solo 1/billonésima de 1/trillonésima de segundo. Y esto fue logrado en el acelerador de choque de partículas iónicas en Brookhaven.
Esto no es ni una millonésima de la temperatura necesaria. Stephen William Hawking, uno de los más notorios físicos de nuestra era, profesor emérito de matemáticas en la Universidad de Cambridge, posición que fue ocupada alguna vez por Isaac Newton. Hawking, que usa una silla de ruedas para movilidad y un sintetizador de voz debido a una enfermedad neuromuscular progresiva, cuando le fue preguntado si creía que Dios había creado el universo, dijo: "No lo creo", y declaró lo siguiente: "Somos unas criaturas tan insignificantes en un planeta menor, de una estrella promedio en los suburbios externos de una de las 100.000 millones de galaxias, que es tan difícil creer que a Dios le importaría acerca de nosotros, o ni siquiera notar nuestra existencia". Hawking, en su libro Breve Historia del Tiempo, declara: "Mientras el universo tenga un principio, podemos suponer que tuvo un creador. Pero si el universo está contenido en sí mismo, sin principio ni final, entonces, ¿dónde hay un lugar para un creador?". El problema que Hawking tiene en su propuesta, nos dice William Lane Craig, doctor de filosofía y teología, es que está haciendo lo mismo que hizo Einstein en el desarrollo de la teoría de la relatividad. Está usando números imaginarios. El problema de números imaginarios es que los científicos los usan para engrasar sus teorías y así poder llegar al resultado que ellos desean. Pero al igual que Einstein, una vez que empiezan a usar números reales, aún en el modelo matemático que Hawking ha presentado, ¡bam!, la singularidad aparece. Esto es el punto donde todo tuvo un origen. Pero Hawking se niega a usar números reales en su propuesta. Está tratando deliberadamente de mantener su teoría en el campo imaginario. William Lane Craig, hace 100 años, con el nacimiento de la ciencia moderna, los cristianos tenían que mantener por fe lo establecido por la Biblia, que el universo no es eterno, sino que tuvo un principio. Ahora las cosas se han invertido. Son los ateístas los que tienen que mantener por fe, a pesar de toda la evidencia a lo contrario, que el universo tuvo un principio, un punto definido, y que es por alguna razón inexplicable eterno después de todo. Craig nos explica: casi todos los científicos deducen lo mismo. Todos estos fenómenos nos llevan a la conclusión que nada fue accidente. Tuvo que estar en un balance de tiempo y espacio, que las leyes de probabilidad definen como imposible, a menos que haya sido diseñado, nos declara. El mismo Craig, durante una convención de físicos de la Fundación Alexander von Humboldt, conoció a una física muy renombrada que confesó cómo la física había destruido su creencia en Dios y que lo único que veía era un mundo oscuro por dentro y por fuera. Entonces, su esposa Jan le sugirió que leyera el libro de su esposo, donde él usa la física para probar la existencia de Dios. La científica declaró que toda la gente nombrada en el libro eran colegas suyos. Después de haber leído el libro, ella regresó al Congreso, donde públicamente confesó: "Ahora creo en la existencia de Dios". Patrick Glynn, negociador de control de armas de la administración Reagan y director asociado del Instituto de Estudios para Políticas Comunitarias de la Universidad George Washington en Washington, D.C., declaró: "Después de haberse casado con una cristiana y debatir con ella sobre asuntos espirituales, me di cuenta que en los 20 años que opté por el ateísmo filosófico, una gran cantidad de material científico ha emergido. Hoy me parece que no hay una buena razón para cualquier persona inteligente abrazar la ilusión del ateísmo o ser un agnóstico y cometer los mismos errores intelectuales que yo cometí". Glynn, en su libro Dios, la evidencia, acredita su conversión a lo detalladamente afinado que está el universo como la razón clave para deducir que el universo fue el trabajo detallado de un diseñador. H. J. Lipson, doctor y profesor de física de la Universidad de Manchester, declara: "Yo creo que tenemos que ir más allá de esto y admitir que la única explicación aceptada es la creación. Yo sé que esto es un anatema a la mayoría de la comunidad científica,
tanto como lo es para mí. Pero no podemos negar una teoría si la evidencia experimental la soporta. Walter Bradley, coautor del libro El misterio del origen de la vida, escribe: es muy fácil entender por qué muchos científicos han cambiado su forma de pensar en los pasados 30 años. Están llegando a la conclusión que el universo no puede ser razonablemente explicado como un accidente cósmico. El una vez escéptico Paul Davies, ex profesor de física de la Universidad de Adelaide, ahora está convencido que debe haber un propósito detrás del universo. A través de mi trabajo científico, he venido a creer más y más que el universo físico, con un ingenio tan sorprendente, que no puedo aceptar que seamos el producto de un accidente en bruto. El cosmólogo Edward Harrison también nos dice: la afinación tan detallada del universo nos prueba en primera plana la evidencia de un diseño por Dios. Owen Gingerich, profesor de astronomía de Harvard y astrónomo en jefe del Observatorio Astrofísico Smithsoniano, comenta acerca del renombrado astrofísico Fred Hoyle: diferimos en muchas cuestiones, pero en esto sí estamos de acuerdo. Un sentido común y una interpretación satisfactoria, que nuestro mundo sugiere la mano diseñadora de una superinteligencia. John Leslie, filósofo graduado de la Universidad de Oxford, dice en su libro Universos: creo que el universo es el único universo. No hay datos que prueben lo contrario. Entonces, el balance tan fino es evidencia genuina de que Dios es real. Anthony Flew, uno de los más notorios ateístas del siglo XX, graduado de la Universidad de Londres, autor de varios libros y bastión de la comunidad atea, maravillado por la gran cantidad de descubrimientos científicos, particularmente bajo el estudio de la complejidad integrada en la existencia del DNA, que después se transforma en RNA y por consiguiente la creación de proteínas, lo llevó a dar la espalda a su posición previa para al final declarar que la creación del universo debió haber sido la creación de una inteligencia infinita. En una encuesta publicada recientemente en la revista Nature, reveló que 40% de físicos norteamericanos, biólogos y matemáticos creen en Dios. Y no tan solo en una deidad metafísica, pero en un Dios que toma cuidado de nuestra vida diaria y que escucha nuestras oraciones, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Estas son algunas declaraciones de algunos de ellos. Fred Hoyle, astrofísico británico: una interpretación con sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto ha manipulado la física así como la química y la biología, y que no existen tales fuerzas ciegas en la naturaleza. Los números que uno calcula de los hechos son tan abrumadores como el poder poner esta conclusión sin ninguna duda. Isaac Asimov, profesor de bioquímica y prolífico escritor, declara: el universo estuvo en un punto donde empezó de cero a correr por trillones de años. George Ellis, astrofísico británico: un maravilloso afinado ocurre en las leyes que hacen esta complejidad posible. Darnos cuenta de la complejidad y lo que ha logrado hace muy difícil no pararse en el concepto de un ser divino. Paul Davies, astrofísico británico: para mí hay una poderosa evidencia de que hay algo pasando detrás de todo esto. Es como si alguien ha afinado los números de la naturaleza, como para hacer el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Alan Sandage, ganador del Premio Crawford de Astronomía: lo veo totalmente improbable que tal orden nació del caos. Tiene que haber un principio de organización. Para mí, Dios es un misterio, pero es la explicación del milagro de la existencia, del por qué hay algo en lugar de nada.
John O'Keefe, astrónomo de la NASA. Somos, por estándares astronómicos, consentidos, chequeados y un grupo de criaturas especialmente cuidados. Si el universo no hubiera sido hecho con la más exacta precisión, nunca hubiéramos venido en existencia. En mi conclusión, que las circunstancias indican que el universo fue creado para que el hombre viviera en él. George Greenstein, astrónomo. Mientras inspeccionamos toda la evidencia, el pensamiento incesante de un agente supernatural debe de estar envuelto. ¿Es acaso posible que hemos llegado a la prueba científica de un ser supremo? ¿Fue Dios quien tan providencialmente elaboró el cosmos para nuestro beneficio? Arnold Penzias, Premio Nobel en Física. La astronomía nos guía a un evento único, uno con el más delicado balance, necesario para proveer exactamente las condiciones requeridas para permitir vida y uno que pudiéramos decir supernatural. Roger Penrose, autor y matemático. Yo diría que el universo tiene un propósito. No está ahí solo por accidente. Vera Kistakowski, física del MIT. El orden tan exquisito mostrado en nuestro entendimiento científico del mundo físico llama únicamente a lo divino. Robert Jastrow, que se proclama agnóstico y escéptico, para un científico que ha vivido por fe en la ciencia, por el poder del razonamiento, la historia acaba como un mal sueño. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está por conquistar el pico más alto y al jalarse en la última roca, es recibido por un grupo de creyentes que han estado ahí por los siglos. Frank Tipler, profesor de física y matemáticas. Cuando empecé mi carrera como cosmologista, algunos 20 años atrás, era un ateo convencido. Jamás en mis sueños más locos hubiera imaginado que yo iba a escribir un libro con el propósito central de demostrar que lo establecido por las doctrinas judeocristianas son de hecho verdaderas. He sido forzado a estas conclusiones debido a la lógica inexorable de mi propia rama de la física. Tipler es ahora cristiano y su último libro es La física en la cristianidad. Barry Parker, cosmólogo. ¿Quién creó estas leyes? No hay duda que Dios siempre va a ser necesitado. Arthur Schwalow, profesor de física en la Universidad de Stanford y ganador del Premio Nobel de Física. Parece ser que al ser confrontado con las maravillas del universo, uno se debe preguntar el por qué, y no tan solo el cómo. Las únicas respuestas posibles son religiosas. Encuentro una necesidad de Dios en el universo y en mi propia vida. Henry Fritz Schaeffer, profesor de química y director del Centro Computacional de Química Quantum de la Universidad de Georgia. La significancia y el gozo en mi ciencia viene en esos momentos ocasionales, al descubrir algo nuevo y decirme a mí mismo, así es como Dios lo hizo. Mi gol es entender una orillita del plan de Dios. Wernher von Braun, pionero de ingeniería de cohetes y de los programas Atlas y Apolo en la NASA. Encuentro muy difícil entender a un científico que no reconoce la presencia de un entendimiento superior atrás de toda la existencia del universo, tanto como comprender a un teólogo que niega los avances de la ciencia. El astrofísico y matemático Edward Milne, en su estudio acerca de la teoría de relatividad de Einstein, deduce lo siguiente: por lo que la primera causa del universo, se lo dejo a los lectores, a su propia opinión, pero en nuestra imagen, esta está incompleta sin Dios. Albert Einstein dijo también, la ciencia sin religión está cojeando. La religión sin ciencia es ciega.
Frank Tipler también dijo, desde la perspectiva de las últimas teorías físicas, la cristianidad no es tan solo una religión, pero una ciencia que puede y debe ser probada y comprobada. Estos científicos, con currículums impresionantes, basados en un honesto estudio de las evidencias, tan solo en el universo, han llegado a una sola conclusión. Todo es resultado del diseño de un ser divino. En la forma en que lo han definido Robert Ogros y George Stanziou en su libro La nueva historia de la ciencia, concluyen: a raíz de la maravillosa cantidad de coincidencias que hace la vida posible en el cosmos, un universo apuntando a la creación del hombre implica una mente dirigiéndolo. Aunque el hombre no es el centro físico del universo, parece ser que es el centro de su propósito. Si a este punto una pequeña muestra de las pruebas ha sido suficiente para que puedas disipar tus dudas, hemos logrado nuestro propósito. Pero aún más importante, el propósito de Dios para tu vida es que le conozcas, que sepas de Él, y que preparó toda esta belleza para ti, y que tú eres muy amado, que Él está presente en cada momento, en cada segundo, y que la muerte no es el fin. Él ha preparado un lugar para ti, así como toda la belleza y eternidad de la creación. Tu alma también es eterna, y no quiere que se pierda por razón de nuestro pecado. Para librarnos de la condenación y del infierno, Él nos visitó en la forma de Jesús, y fue voluntariamente a la cruz, y dio su vida por ti. Lo único que te invita a hacer es que reconozcas tu pecado y le pidas que te perdone y te salve. Su promesa es vida eterna, más eterna que el mismo universo. Si tú ya eres salvo, esperamos que puedas tener más recursos a tu disposición para la defensa del Evangelio y para que puedas solidificar tu fe en la roca que es Cristo. Y para aquellos que aún no han confiado en Cristo como su Salvador, para que sepas que hay un Dios, Creador y Salvador, que te espera ansiosamente con los brazos abiertos. Este es nuestro más profundo deseo.